En este video vamos a estudiar la concesión minera, empezando por el concepto de descubrimiento. Luego vamos a estudiar la naturaleza jurídica y por último las etapas del procedimiento minero. Concepto de descubrimiento. El artículo 45 del Código de Minería establece que hay descubrimiento cuando, mediante una exploración autorizada o como consecuencia de un accidente cualquiera, se encuentra un criadero antes no registrado. Entonces, el descubrimiento se puede dar por estas dos situaciones. Cuando yo tenga descubierto el mineral, voy a tener que extraer una muestra de ese mineral y presentar un escrito ante la Dirección de Minería para que comience el trámite de la concesión de explotación. Esta manifestación de descubrimiento o solicitud de mina voy a tener que completarla con algunos datos, por ejemplo, con todos los datos del solicitante, con los datos del propietario del terreno, si es que lo conozco. Voy a tener que indicar la ubicación de la manifestación, es decir, el departamento, el distrito, donde se encuentra ese mineral que descubrí. Voy a tener que colocar la categoría del mineral, si acompaña la muestra del mineral, cuál va a ser el estado del terreno, si es un terreno cultivado, cercado, edificado, si es un sitio histórico, un sitio religioso, etc. Y lo más importante de todo es que tengo que indicar la superficie y las coordenadas Gauss-Krüger de la zona de reconocimiento. Yo ya después les voy a poner unas manifestaciones de descubrimiento, o sea, estos escritos que ustedes tienen que llenar, en realidad son solicitudes que tienen que llenar o pueden hacerlo por un escrito que tenga todos estos datos. Y después que presenta la solicitud, se va a iniciar todo el trámite, que eso ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la concesión de explotación, o sea, todo el procedimiento para efectuar la concesión de explotación. Respecto de la capacidad sustancial para adquirir minas, está dispuesto en los artículos 21 al 24 del Código de Minería. El principio general es que toda persona capaz de adquirir y poseer legalmente propiedades raíces puede adquirir y poseer minas. El artículo 22 establece las prohibiciones y dispone que no pueden adquirir minas ni tener en ellas parte, interés ni derecho alguno los jueces, cualquiera sea su jerarquía en la sección o distritos mineros donde ejercen su jurisdicción en el ramo de minas. Los ingenieros rentados por el Estado, los escribanos de minas y sus oficiales en la sección o distritos en donde desempeñan sus funciones, las mujeres no divorciadas y los hijos bajo la patria potestad de las personas mencionadas en los números precedentes. Entiéndanse mujeres o varones no divorciados de las personas de los artículos anteriores. El artículo 23 dispone que esta prohibición no comprende las minas que hayan sido adquiridas antes del nombramiento de los funcionarios ni las que la mujer casada hubiese llevado al patrimonio. Tampoco comprende las minas posteriormente adquiridas por herencia o legado. Y el artículo 24 dispone que los contraventores, a lo dispuesto en el artículo 22, pierden todos los derechos obtenidos que se adjudicarán al primero que lo solicite o denuncie. No podrán pedirlos ni denunciarlos las personas que hubiesen tenido participación en el hecho. El artículo 55 establece que nadie puede manifestar ni registrar minas para otra persona sin tener un poder especial. No necesitan poder los ascendientes, descendientes ni los herederos, tampoco lo necesitan los socios en la empresa ni los cateadores e individuos que compongan la expedición exploradora. Todo esto lo que estamos estudiando es dentro de la capacidad procesal, distinto a la capacidad sustancial que vimos anteriormente, donde dijimos que el principio general era que toda persona podía adquirir y poseer legalmente propiedades
raíces, puede adquirir y poseer minas. Acá estamos hablando de la capacidad procesal. En el caso de que nosotros seamos descubridores y hayamos otorgado un poder especial y otra persona fue a registrar la mina o a realizar una manifestación de descubrimiento, nosotros como descubridores tenemos que ratificar, rectificar o rehusar la manifestación o registro realizado en nuestro nombre, dentro del término de 10 días. Pasados esos 10 días, se tiene por aceptado. Si los empleados de una expedición exploradora manifiestan o registran a su propio nombre o el de otras personas un descubrimiento hecho en el terreno explorado durante la expedición, la manifestación y el registro le van a corresponder exclusivamente al dueño del cateo. Esta disposición quedará sin efecto a un año determinada la exploración. El artículo 58 establece que si una persona que ejecuta trabajos mineros para otro descubre un mineral, va a descubrir para el dueño de los trabajos. Es decir, por ejemplo, si hay un empleado de una mina y descubre un mineral en otro lado u otro tipo de mineral, etcétera, descubre para el dueño de los trabajos. Pero si los trabajos no son verdaderamente mineros, el descubrimiento pertenece a ambos por la mitad. Es decir, se adjudican en compañía. Esto mismo se observará cuando cualquier empleado que goce de sueldo o salario de una mina, aunque no ejecute trabajo alguno, es decir, aunque no esté trabajando, descubra dentro del radio de 1 kilómetro tomado desde los límites de esa mina. Es decir, esto mismo se va a aplicar cuando cualquier empleado, aunque no esté trabajando, descubra algún mineral dentro del radio de 1 kilómetro tomado ese kilómetro desde el límite de la mina. Y por último, el artículo 59 dice que las personas que registran minas sin expresar el nombre de sus socios en el descubrimiento y desconocen sus derechos, no podrán cobrar gastos de ningún género. Ahora vamos a ver la concurrencia y preferencia de derechos. El artículo 60 dice que es primer descubridor el que primero solicita el registro siempre que la prioridad de registración no resulte de dolo o fraude. Cuando estudiemos todo el proceso de la solicitud de concesión, vamos a ver que cuando presentamos la solicitud de descubrimiento a la Dirección de Minería, desde la parte de mesa de entradas dirigen nuestra solicitud a Escribanía de Minas. Y el escribano de Minas va a colocar el cargo, es decir, va a anotar en un sellito el día y la hora en que nosotros efectuamos nuestra solicitud. Entonces, en el caso de que se presenten dos solicitudes iguales el mismo día, va a tener preferencia aquella que se presentó primero. Y lo que me va a decir cuál se presentó primero es el cargo. Eso respecto al artículo 60. La realidad es que los casos de concurrencia o preferencia no se dan en nuestro derecho porque cuando nosotros presentamos la solicitud tenemos que delimitar por un sistema de coordenadas cuál va a ser el perímetro de la concesión que vamos a solicitar, el perímetro de la superficie. Y una vez que nos otorgan la concesión, nosotros, después de que nos otorgan esta concesión, tenemos que realizar la mensura donde va a quedar delimitado el perímetro de nuestra concesión. Y en el caso de que luego llegue otra persona y quiera solicitar una concesión sobre ese mismo territorio en el cual yo la pedí, no lo va a poder realizar porque Catastro Minero, que es el órgano que interviene, le va a rechazar esa solicitud porque ya va a estar previamente ocupada por otra persona. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos el procedimiento, no el proceso, de la concesión. Entonces es casi imposible que se dé esto de concurrencia y preferencia de derechos. Pero igual lo vamos a ver.
Entonces, dice que si se presentan a un mismo tiempo dos o más pedimentos de una misma mina, la preferencia se va a dar por aquel que determine de una manera cierta, clara e inequívoca la situación del cerro y la naturaleza y condiciones del criadero. Es decir, se va a preferir aquel que determine de una mejor manera cuál es la situación de ese yacimiento. Y el artículo 62 dice, si con arreglo a las precedentes disposiciones no se pueda determinar cuál es la mina descubridora, se tendrá por tal la de mayor importancia. Es decir, que si no se puede determinar la preferencia respecto al artículo 61, que es el que vimos recién, se va a preferir aquel que tenga mayor importancia. Es decir, aquel que sea más rico, que tenga mayor potencial de explotación, etc. Entonces, descubierto un yacimiento, ya sea en virtud de un permiso de exploración o por un accidente cualquiera, el derecho para poder explotar ese yacimiento se adquiere mediante concesión legal. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, yo encontré un mineral, por ejemplo, yo tengo una compañía minera. Descubro un mineral, voy a la dirección de minería, que es un organismo que se encuentra en Mendoza, en la calle Bolón-Sumer, presento el escrito en virtud del cual realizo la manifestación de descubrimiento, es decir, le digo a la dirección de minería que encontré un mineral y que quiero efectuar la explotación de ese yacimiento mineral o sea, ese yacimiento minero de esa mina, y ahí empieza todo el trámite de la concesión que lo vamos a ver después. Finalmente, el Estado, es decir, la Dirección de Minería, más concretamente el Consejo de Minería, me va a otorgar o no la concesión legal. Con la concesión yo voy a poder efectuar la explotación. Ya vamos a ver después, igual, que no solo necesito la explotación, sino que también necesito tener otras cosas, como por ejemplo el informe de impacto ambiental, es decir, la declaración de impacto ambiental para poder efectuar los trabajos, etc. Ya vamos a ver bien todo ese procedimiento. Pero sí tengan en cuenta que ahora vamos a estudiar la concesión y que esto me lo otorga el Estado, es decir, él me va a autorizar a que yo pueda explotar el yacimiento minero. Para dar una definición de lo que es la concesión, decimos que la concesión legal es el acto en virtud del cual el Estado, que es el dueño originario de las minas, reconoce, en virtud de una disposición imperativa de la ley, un derecho de explotar una zona de su patrimonio minero, a favor de los particulares o las reparticiones autorizadas que lo soliciten, mediante el cumplimiento por parte de esos de las condiciones de amparo. Es decir, acá vamos a analizar distintas cuestiones. Primero que el Estado es dueño originario de las minas. Eso ya lo vamos a ver enseguida porque vamos a estudiar los caracteres de la concesión y uno es que el Estado es dueño originario. Es decir, que respecto de las minas, el Código de Minería dice que no hay un titular anterior y que independientemente de quién realice el descubrimiento de las minas, siempre el Estado es el dueño originario. ¿Por qué? Porque si no dispusiéramos de un dueño originario, las minas quedarían como cosas res nullis, es decir, como cosas sin dueño, y cualquiera podría venir y apropiarse de las minas, y el Estado no podría otorgar la concesión legal a los particulares. Entonces, para que se pueda dar este instituto de la concesión legal, el Código de Minería establece que el Estado es dueño originario de las minas y que reconoce el derecho a los particulares para que ellos la puedan explotar a través de la concesión. Y estos particulares tienen ciertas condiciones de amparo, es decir, que van a mantener su concesión para que no caduque cumpliendo ciertos requisitos, que eso también lo vamos a ver después.
Por ejemplo, una condición de amparo es pagar el canon minero que tiene que pagar o efectuar la mensura y otras cosas que ya vamos a ver más adelante. No, la mensura no es una condición de amparo, eso lo dije mal. Las condiciones de amparo serían pagar el canon minero, realizar el plan y monto de inversiones, la explotación racional y continua por más de 4 años, etc. Eso ya lo vamos a ver después. Solo se los dije a modo de ejemplo. Ahora vamos a estudiar la naturaleza jurídica de la concesión minera y esta parte hay que saberla como el Padre Nuestro porque es pregunta de examen sí o sí. Bueno, respecto a las distintas naturalezas jurídicas, podemos decir que hay 3 que son principales. Primero, aquellos que dicen que el derecho que tiene el concesionario, es decir, aquella persona a la cual le otorgan una concesión minera, es un derecho análogo al de la propiedad civil. Es decir, hay quienes sostienen que es un derecho que se parece, podríamos decir, al de la propiedad civil, es decir, al que estudiamos siempre y que está regulado por el Código Civil Comercial. Esta primera teoría es importante, ¿por qué? Porque es la que sigue nuestro Código de Minería. Entonces, hasta no hace mucho tiempo se hablaba del concesionario como titular de un verdadero derecho de propiedad inmobiliaria y está basado en el artículo 10 y 11 del Código de Minería. Esto es importante. El artículo 10 dice, sin perjuicio del dominio originario del Estado, la propiedad particular de las minas se establece por concesión legal. Es decir, que yo voy a tener la propiedad sobre la mina cuando me otorguen la concesión legal. Siempre teniendo en cuenta que el que tiene el dominio originario de las minas es el Estado. Y el artículo 11 dice que las minas forman una propiedad distinta de las del terreno en que se encuentran. Es decir, tenemos las minas que tienen una propiedad, es una propiedad distinta a la del terreno superficial, en virtud del cual puede ser otra persona titular de ese terreno superficial. Entonces pueden haber un titular del terreno superficial y otro de la mina. Entonces forman una propiedad distinta de la del terreno en que se encuentran, dice el artículo 11, pero se rigen por los mismos principios de la propiedad común, salvo las disposiciones especiales de este código. Bueno, entonces, la primera teoría que sostiene que es un derecho análogo al de la propiedad civil se basa en los artículos 10 y 11 del Código de Minería. ¿Cuáles son las críticas a esta primera teoría? Dicen, primero, que la propiedad está sujeta a una condición resolutoria, es decir, la falta del amparo minero, que una vez cumplida acarrea su caducidad. Es decir, la crítica es que no puede haber propiedad sujeta a una condición resolutoria. Y en la concesión, la propiedad que tenemos es sujeta a condición resolutoria. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con estas condiciones de amparo minero, que les dije anteriormente, es decir, si yo no cumplo con el canon, si no cumplo con la explotación racional y continua que tengo que realizar, etcétera, con todas estas condiciones de amparo, va a caducar mi derecho. Es decir, voy a perder esa propiedad. Esa es la primera crítica que se realiza. Y la otra es que dentro de esta idea, la propiedad minera es teoría perpetua, aunque en la práctica es resoluble. Es decir, en principio se decía que la propiedad minera la iba a tener hasta que se agote el mineral, pero sabemos que en la práctica esto es resoluble porque por esta condición resolutoria. Bueno, eso por un lado. Ahora están quienes sostienen que es un mero derecho de usufructo. Es decir, hay quienes piensan que el Estado se reserva la nuda propiedad o el dominio directo y que le concede al empresario
el dominio útil, es decir, el derecho a usar y gozar de la mina por un tiempo limitado. Y la crítica que se le hace a esta segunda teoría es que solo podría aplicarse a concesiones de duración determinada y no a las teóricamente perpetuas de nuestra legislación. O sea, ¿qué quiere decir? Hay quienes sostienen que es un mero derecho de usufructo, pero la crítica es que el usufructo, como vimos en Reales, es un derecho que no puede ser ilimitado. Entonces, solo podría aplicarse a concesiones de duración determinada. Y en teoría, como dije anteriormente, las concesiones se otorgan hasta que se agote el mineral. Pero bueno, en la práctica sabemos que en realidad esto es resoluble y que está sujeta a condición resolutoria. Bueno, el artículo 18 del Código de Minería dice que las minas se conceden a los particulares por tiempo ilimitado, que se traduce ese artículo en que las minas se conceden a los particulares hasta que se agote el mineral. Y la tercera teoría, por último, es la que dice que es un derecho de explotación de naturaleza real y de carácter inmobiliario. Ellos que dicen, las concesiones no serían verdaderas propiedades, o sea, no serían propiedades entendidas como la estudiamos en Reales, sino que serían meros derechos de explotación de naturaleza real y de carácter inmobiliario. Esto fue lo que se sostuvo en la ley francesa de 1919. El concesionario puede aprovechar las sustancias minerales como dueño, sin constituirse en propietario de la mina en su integridad jurídica. Puede enajenar, puede donar su derecho de explotación, sin enajenar por ello la mina en su integridad jurídica que le pertenece mientras las va explotando. Es decir, puede el concesionario enajenar, donar su derecho de explotación, sin enajenar por ello la mina en su integridad jurídica que le va a pertenecer mientras la está explotando. Y diríamos que para esta teoría el concesionario no es el verdadero propietario de toda la mina, porque el verdadero propietario sería el Estado, y lo que tiene el concesionario es un derecho de explotación. Y en caso de querer transferir, va a transferir este derecho y no la mina. Que esta teoría, a mi entender, es bastante acertada. Ya después vamos a ver lo que sostiene Catalano. Pero estas tres hay que tenerlas bien en cuenta y con sus respectivas críticas. Catalano lo que dice, que al conceder el Estado una mina, se reserva su dominio directo y lo que le cede al particular es el dominio útil, es decir, el derecho a explotarlo y a aprovecharlo como dueño. Esta reserva del dominio directo que realiza el Estado no cercena, es decir, no limita el derecho del concesionario. ¿Por qué? Porque él tiene casi todos los caracteres de la propiedad civil, de manera que el derecho de explotación de una mina puede ser objeto de toda clase de transacciones por su titular. Es decir, el concesionario lo va a poder vender, lo va a poder hipotecar, lo va a poder dar en usufructo, darla en sucesión, etc. Pero la diferencia que tiene con la propiedad civil es que la concesión minera, es decir, el derecho de explotación de la mina, está sometido a condición resolutoria, que eso es lo que vimos anteriormente. Si el concesionario no cumple con las condiciones impuestas por la ley, su derecho caduca, es decir, que el derecho del concesionario está en constante amenaza. Eso es lo que dice Catalano. Se asemeja al derecho de la propiedad civil, pero el concesionario no es dueño de la mina, sino que es dueño del derecho de explotación, de este derecho inmobiliario que surge de la concesión. Ahora vamos a estudiar todos los caracteres generales y especiales. Esto también hay que saberlos y tenerlos bien en claros porque
La concesión legal sería como el corazón de la materia. Así que los vamos a estudiar con detenimiento. Bueno, ahora vamos a ver el dominio original. Es el primer carácter que vamos a estudiar y dice que se entiende por dominio originario aquel que pertenece desde su origen a una persona, ya sea al Estado o al particular, y que no reconoce un titular anterior. Y está contemplado en el artículo 7, donde dice que las minas son bienes privados de la nación o de las provincias según el territorio en que se encuentran. Esto que está contemplado en el artículo 7 lo vamos a entender después cuando vayamos estudiando los caracteres que siguen a este y los otros artículos. Así que ahora solo tengan en cuenta que cuando hablamos de dominio originario hace referencia a que los yacimientos le pertenecen al Estado. ¿Por qué? Porque si el Código de Minería no atribuyera estos yacimientos al Estado desde su origen, podrían quedar o podrían considerarse como cosas sin dueños y otras personas podrían apropiarse de estos yacimientos. Entonces, el dominio originario quiere decir que las minas le pertenecen al Estado desde su origen y que no hay un titular anterior. Es decir, siempre va a ser el Estado el que tenga el dominio originario de los yacimientos, independientemente de quién sea el que descubre ese yacimiento. Bueno, el segundo carácter es el principio federal, que está contemplado en el artículo 7 del Código de Minería, que es el que vimos recién, y el artículo 124 de la Constitución Nacional. Nosotros en el artículo 7 vimos que las minas son bienes privados de la nación o de la provincia según el territorio que se encuentra. Pero esto lo debemos complementar con el artículo 124 de la Constitución Nacional, en el último párrafo, donde dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Es decir, que cuando hablamos de recursos naturales hablamos de todos los recursos, no solamente los minerales. Y cuando hacemos alusión a los bienes privados de la nación o de las provincias según el territorio que se encuentren, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque debemos entender el concepto de bienes privados dentro de la teoría regalista tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que este artículo lo vamos, como ya dije anteriormente, a estudiar relacionado con los otros artículos que siguen. Porque, por ejemplo, el artículo 9 del Código de Minería le prohíbe al Estado disponer y explotar de las minas por sí mismo, excepto en los casos que están contemplados por la ley, por ejemplo, hidrocarburos, minerales nucleares, etc. O sea, en esos casos el Estado sí los puede explotar por sí mismo, pero el principio general sería que el Estado no puede explotar ni disponer de las minas. Entonces, nosotros pensemos, si acá estamos hablando de que son bienes privados del Estado nacional o provincial, si fuesen bienes privados, podrían el Estado disponer como quiera de las minas, pero no, porque debemos entender este artículo dentro de la teoría regalista y la teoría regalista tradicional que nos dice que el Estado no puede disponer ni puede explotar de las minas por sí mismo y que lo tiene que dar en concesión a los particulares. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los otros caracteres, pero es importante resaltar que este concepto de bienes privados debe entenderse dentro de la teoría regalista tradicional. Es importante cuando estudiamos las teorías distinguirlas bien, porque en un primer momento, cuando vimos las teorías, acá estamos repasando un poco, vimos que el sistema dominial lo que hacía era concederle al Estado la propiedad de las minas, es decir, la facultad de usar, de gozar, de disponer, dentro de los límites que establecía la ley. Eso era el sistema dominial, pero nosotros no aplicamos el sistema dominial, nosotros aplicamos en las minas de primera y de segunda categoría el sistema regalista, que más que la propiedad, lo que se entiende que tiene el Estado es la jurisdicción, es decir, esa facultad de poder otorgar concesión legal
a los particulares para que ellos puedan explotar las minas. Todo esto lo vamos a ir viendo después, pero quédense con esta idea de que el principio federal abarca primero que las minas son bienes privados de la nación o de la provincia según el territorio en que se encuentren. Que este concepto de bienes privados no lo debemos entender como estudiamos los bienes privados en derecho civil, sino que debemos entender el concepto de bienes privados dentro de la teoría regalista tradicional, que está compuesto por los artículos 7 a 11 más o menos del Código de Minería, y debemos tener en cuenta también el artículo 124 de la Constitución Nacional, la última parte, que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales que estén existentes en su territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que si se encuentra una mina acá en Mendoza, va a intervenir toda la justicia ordinaria. Bueno, en última instancia, ya eso después lo vamos a ir viendo bien, pero en fin, le van a pertenecer a las provincias. Bueno, y no pueden ser bienes públicos porque, como sabemos, las plazas, los caminos, etcétera, pueden usar y gozar de estos bienes todos los habitantes. En cambio, cuando la persona tiene la concesión, por ejemplo, yo particular voy y solicito la concesión y el Estado me la otorga, yo paso a tener el derecho exclusivo para poder explotar esa mina y se entiende que es un derecho perpetuo. Esto ya después lo vamos a ir viendo, pero únicamente yo que tengo la concesión voy a tener ese derecho. Es decir, que no va a poder venir otra persona a querer explotar, por ejemplo, en mi yacimiento. Entonces, por eso son considerados bienes privados y no bienes públicos. Bueno, ahora vamos a estudiar este carácter que es prohibición estatal, que me parece muy importante junto con el de concesión legal, que es el que viene después. Nosotros en el artículo 7 habíamos visto que las minas son bienes privados del Estado nacional o provincial según el territorio en que se encuentren. Y habíamos dicho que este artículo no lo debemos entender de manera aislada, sino que debe entenderse en concordancia con los otros. ¿Por qué digo esto? Porque si solo entendiéramos al artículo 7 sin relacionarlo con todos los demás, estaríamos aplicando el sistema dominial. Y vuelvo a repetir, no es ese sistema el que se aplica a nuestro código de minería, es el sistema regalista para las minas de primera y de segunda categoría. Entonces, ¿con qué artículo vamos a relacionar el artículo 7? Con el artículo 9 del Código de Minería, que dice, el Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en la presente ley. Todo lo que dice este artículo es importante, no tienen que olvidarse la segunda parte, esa que dice, sino en los casos expresados en la presente ley, porque esas excepciones que prevé la ley son muy importantes, que eso ya la vamos a ver después, que serían el caso, como ya dije anteriormente, de los hidrocarburos, de los minerales nucleares, del carbón, etc. Todos esos casos son excepciones en los que el Estado sí puede explotar por sí mismo. Pero ahora estamos viendo lo general, que sería que el Estado no puede explotar ni disponer de las minas. Entonces, este artículo 9 también lo vamos a estudiar relacionado con otro artículo. ¿Por qué? Porque pensemos, dijimos, dominio originario pertenece al Estado. Eso lo dice el Código de Minería. También el Código de Minería nos dice, el Estado no puede explotar ni disponer de las minas. Entonces, ¿para qué tiene el dominio originario si no puede explotar ni disponer de las minas? Bueno, esto lo vamos a entender en concordancia con otro artículo que es el artículo, si no me equivoco, 8, donde dice, concédase a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y de disponer de ellas como dueños, con arreglo a las prescripciones de este código. Es decir, por un lado el artículo 9 le está prohibiendo al Estado explotar y disponer de las minas, pero por otro lado, que sería el artículo 8, dispone nuestro código de minería que le tiene que otorgar esa facultad a los particulares.
y cómo el Estado le otorga esa facultad a través del acto administrativo de la concesión legal. Pero por eso primero estamos viendo todos los caracteres para ir entendiendo y para luego ir a la definición de concesión legal y después entender la naturaleza jurídica de la concesión. Bueno, ahí quedó entonces la prohibición estatal. Y una cosa que me olvidé decirles es que acá en la filmina dice que el sistema regalista tradicional permaneció inalterable hasta la aparición de hidrocarburos en Comodoro Rivadavia. Bueno, toda esta parte que es hidrocarburos lo vemos en derecho energético y van a entender todo cuando lleguen a energía. Pero básicamente quiere decir que esta prohibición que se establecía al Estado de disponer y explotar minas entró en crisis en el año 1907, que fue cuando se encontró el yacimiento en Comodoro Rivadavia de petróleo. Entonces empezaron a salir ciertas leyes que le permitían al Estado explotar estos yacimientos. Todo esto lo vemos en energía, así que por ahora quédense con esta idea de lo que sería la prohibición estatal para luego poder hilar toda la materia y entenderla cuando pasen a la parte de energía. En este principio de prohibición estatal hay que tener en cuenta lo que pasó en Argentina con el régimen legal de hidrocarburos. Les voy a contar un poco la historia, así ustedes entienden, pero quédense tranquilos porque esto lo vamos a ver en la parte de energía. Pero la historia sería más o menos así. Cuando se descubre el petróleo acá en Argentina fue en el año 1907 en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Hasta ese momento nosotros no teníamos un régimen legal previsto para este tipo de hidrocarburos. Entonces, el Poder Ejecutivo lo que hace es emitir decreto ante este tipo de situaciones y el primer decreto que emitió fue al día siguiente en que se descubre este hidrocarburo, en donde dispuso que no iba a otorgar nuevas concesiones, que se prohibía todo tipo de denuncias de exploración, de explotación sobre el yacimiento de Comodoro Rivadavia. Es decir, Figueroa Alcorta en ese momento no tenía un régimen legal previsto, por lo tanto emite este decreto diciendo que no va a emitir concesiones, que no se pueden realizar denuncias sobre los yacimientos y esto le iba a permitir ganar tiempo para poder ver qué régimen iba a aplicar y además para frenar todo tipo de pretensiones que iban a tener los particulares sobre este tipo de hidrocarburos. Esto fue importante, o sea, es lógico lo que hizo nuestro presidente porque en el orden mundial ya había surgido el petróleo, o sea, en Estados Unidos ya lo habían descubierto y habían empezado a formarse las primeras empresas privadas, como por ejemplo Shell. Entonces, Figueroa Alcorta tenía muy presente cuál era la importancia de este hidrocarburo. Cuestión de que en el año 1910 surge la ley 7059, que esta es importante, esta ley es importante porque empieza a quebrar, por así decir, el sistema regalista tradicional, que el sistema anterior nos decía, o bueno, en realidad lo aplicamos actualmente, pero empieza a entrar en quiebre porque lo que hace esta ley es permitir que el Estado pueda explotar directamente el hidrocarburo. Es decir, esta ley primero lo que hace es establecer las áreas de reserva, que fueron muy importantes, o sea, este instituto del área de la reserva fue importante para el desarrollo de la industria petrolera en Argentina porque lo que le permitía era al Estado establecer áreas de reservas dentro del yacimiento de Comodoro Rivadavia, dentro de las cuales no iba a otorgar nuevas concesiones y él iba a poder explotar directamente las pertenencias que creyera convenientes. Y dentro también de esas áreas no iba a regir las disposiciones del Código de Minería. Pero fuera de esas áreas de reserva, sí se iban a poder licitar entre las empresas privadas. O sea, imagínense la importancia que tuvo esa ley. En principio esto era por 5 años. Cuestión de que llegan esos 5 años y se tuvo que prorrogar. Vencidos esos términos, el Estado siguió emitiendo decretos del Poder Ejecutivo para poder seguir explotando el recurso. Entonces llegó la necesidad de que se regularice toda esta situación del Estado, porque estaba explotando el Estado en ciertos lugares, empresas privadas en otros lugares, y no había un régimen legal unificado para todo el territorio
de la nación y donde estuviesen bien establecidas las bases legales. Entonces se crea la ley 12.161 que se incorpora al Código de Minería como apéndice. Si ustedes actualmente van al Código de Minería y la buscan, la van a encontrar porque está incorporada como un anexo al Código de Minería. Y bueno, ya después en la parte de energía vemos lo que hizo específicamente esa ley, pero básicamente estableció la federalización de los hidrocarburos, es decir, disponía que los hidrocarburos le van a pertenecer al Estado nacional o provincial según el territorio en que se encuentren. Pero tranquilos que eso lo vemos después. Hasta ahora solo tengan en cuenta eso. Entonces, con la ley anterior que vimos, con la 12.161, donde disponía que la federalización, es decir, que los hidrocarburos le iban a corresponder al Estado nacional o provincial según el territorio en que se encuentre, se estaba conformando la idea de que el Estado, ya sea nacional o provincial, iba a tener el dominio sobre la materia petrolera. Esto después se reafirmó con la ley 14.773 que se dictó durante el gobierno de Frondizi y lo que hizo fue nacionalizar el hidrocarburo. O sea, nacionalizar no es lo mismo que federalizar. Lo que dispuso Frondizi fue que estos hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos iban a pertenecer al Estado nacional y que las provincias iban a tener una regalía, es decir, un porcentaje que les iba a corresponder el 50% del producto neto, etc. Eso igual no importa porque ya les hice una filmina sobre todas estas leyes que la vamos a ver en la parte de energía e hidrocarburos, pero lo que sí tienen que saber es que se fue conformando esta idea del dominio del Estado en materia petrolera. Y después tenemos la ley 17.319, que esa es la que se aplique actualmente, que mantiene un régimen distinto, es decir, se va a regir actualmente los hidrocarburos líquidos y gaseosos por la 17.319 y no por el Código de Minería. En cambio, los hidrocarburos sólidos sí se rigen por el Código de Minería. Además de este caso del petróleo, o sea, donde el Estado puede explotar directamente, también el Estado puede explotar directamente los casos de carbón, de los minerales para la fabricación de elementos bélicos y minerales nucleares. También estudiamos en la parte de energía y hidrocarburos todo el régimen legal de los minerales nucleares. Así que esto, cuando pasen a la parte de energía y hidrocarburos, lo van a seguir estudiando, así que ahora no hace falta que lo memoricen, solo se los estoy comentando para que vayan entendiendo. Bueno, y ahora vamos a estudiar el último carácter, que es la concesión legal. Vamos a hacer un breve repaso de los artículos que estuvimos viendo anteriormente. Habíamos dicho en el artículo 7 que los bienes, o sea, que las minas son bienes privados de la nación o de la provincia según el territorio en que se encuentran. Y también habíamos visto el carácter de la prohibición estatal, el cual establecía que el Estado no puede disponer ni explotar de las minas y que solo lo puede hacer en los casos que la ley lo autoriza. Y por el artículo 8 habíamos visto que se le debe conceder a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños. Es decir, el Código de Minería, por un lado, le prohíbe al Estado poder explotar y disponer de las minas, pero por el otro lado le dice al Estado que le tiene que conceder a los particulares la facultad de buscarlas, de aprovecharlas y de disponer de ellas como dueños. Ya después, cuando veamos la definición de concesión y cuando estudiemos la naturaleza jurídica, vamos a entender este concepto. Y la concesión legal, además, debemos entenderla en relación con el artículo 10, que nos dice que la propiedad particular de las minas se establece por concesión legal. Es decir, a través de la concesión legal, el Estado lo que hace es desprenderse de su patrimonio minero y otorgarle la facultad de explotación a los particulares. Es decir, el Estado no puede por sí explotar las minas, pero lo que sí puede hacer es, a través de la concesión, otorgarle este derecho, esta facultad a los particulares.
Y los particulares, una vez que tengan adjudicada la mina, es decir, una vez que tengan la concesión a su nombre y hayan cumplido con todo el procedimiento para solicitarla, que no es nada fácil, ya vamos a ver al finalizar la bolilla cómo es todo este procedimiento, ellos sí van a poder vender, hipotecar, donar, dejar la mina en testamento, etc. Todas las cosas que, o sea, todos los atributos que les están prohibidos al Estado, es decir, que el Estado no puede grabar, no puede disponer de las minas, no puede explotarlo, etc., sí lo va a poder realizar el particular una vez que le hayan otorgado la concesión legal. Y una pregunta de examen que vi en varias mesas es que le preguntan a los chicos si es concesión legal o concesión administrativa. Y ustedes tienen que decir que es una concesión legal. ¿Por qué? Porque la concesión no es un acto discrecional del Estado. Es decir, el Estado otorga la concesión legal porque la ley, es decir, el Código de Minería, en virtud del artículo 10, establece que la propiedad particular de las minas se establece por concesión legal. Y bueno, a su vez tiene distintas características con la concesión administrativa, pero esto como es una guía de estudio, solo vamos a ir a lo más importante, que es que la concesión es legal y que en virtud de este acto administrativo, el particular puede vender, alquilar, donar, hipotecar, permutar, etcétera, la mina. Es decir, que pasa a tener una propiedad, o sea, la propiedad minera en cabeza del particular. Bueno chicos, aparezco acá con otra ropa porque estoy grabando este video en otro día. Son las 2 de la mañana, mañana tengo que trabajar en la mañana, así que espero que les estén sirviendo estos videitos. Y bueno, si les gustan, háganmelo saber, por favor. Bueno, vamos a estudiar ahora la propiedad distinta. Son los caracteres especiales. La propiedad distinta, ¿qué quiere decir? Que las minas forman una propiedad distinta de la del terreno en que se encuentran, pero se rigen por los mismos principios que la propiedad común, salvo las disposiciones especiales de este código. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, por ejemplo, la propiedad superficial acá y el yacimiento mineral por debajo. Acá puede ser que este propietario sea distinto a este. ¿Por qué? Porque las minas forman una propiedad distinta de la del terreno en que se encuentran y que se van a regir obviamente por el Código de Minería y por los principios, digamos, de la propiedad común. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, dos cosas, que esta propiedad es una propiedad sujeta a condición resolutoria. Esto yo ya se los dije anteriormente, que es lo que nos dice Catalano. O sea, Catalano dice, está sujeto a condición resolutoria, ¿por qué? Porque yo voy a conservar mi propiedad como concesionaria siempre y cuando cumpla con las obligaciones que me competen como concesionaria. Es decir, voy a tener que pagar un canon minero, voy a tener que realizar una explotación racional y continua, voy a tener que realizar un plan y un monto de inversión, etc. Ya vamos a ver después las condiciones de amparo, que son estas obligaciones para poder yo continuar con mi concesión. Pero no es un derecho ilimitado, como nos dice el artículo del código. Es un derecho que está sujeto a condición resolutoria. Y otra cosa a tener en cuenta, que por favor no se vayan a confundir. La propiedad distinta es respecto de las minas de primera y de segunda categoría, porque en las minas de tercera categoría se aplica la teoría de la accesión. Eso no se vayan a confundir. Por eso dice acá relacionarlo con las teorías regalistas y las teorías de la accesión. Es decir, que si les llega a tocar esto en la mesa, puede ser que les pregunten sobre las teorías. Y recordemos que la teoría realista se aplica para las minas de primera y de segunda categoría, y la de la accesión para las minas de tercera categoría. La otra característica es que las minas se consideran inmuebles, y también se van a considerar inmuebles las cosas destinadas a explotación con carácter de perpetuidad, como pueden ser construcciones, máquinas, aparatos, instrumentos, animales, vehículos empleados en el servicio interior de la pertenencia, etc. La razón de ser de que todas estas cosas sean consideradas inmuebles es que
el derecho minero y todo lo que sería la explotación minera tiende a la perpetuidad, tiende a perdurar en el tiempo. Por eso descansa, digamos, esta idea en el interés de la explotación, porque si fuesen considerados muebles, por ejemplo, las maquinarias podrían embargarse y esto paralizaría los trabajos. Y esa no es la idea de la industria minera. Entonces se consideran inmuebles y también todas las cosas destinadas a la explotación con el carácter de perpetuidad. Y algo que tienen que tener en cuenta acá es que si se consideran inmuebles, en el caso de que se quieran vender, se van a tener que realizar por qué instrumento. Sería por escritura pública, que esto lo vimos en reales, porque son consideradas inmuebles. Entonces, cuando estudiemos los contratos mineros, que vamos a ver las compra-venta, usufructo, arrendamiento, etc., vamos a ver que en el contrato de compra-venta debe, por ejemplo, realizarse por escritura pública. Este principio de indivisibilidad no presenta mayores inconvenientes. El artículo 14 nos dice que está prohibida la división material de las minas, tanto con relación a sus dueños como respecto de terceros. Ni los dueños ni los terceros pueden explotar una región o una parte de la mina independientemente de la explotación general. Esta disposición es de orden público y no puede dejarse de lado por una convención de parte. Este principio de indivisibilidad vamos a ver que se va a repetir cuando estudiemos las compañías mineras, que a modo de integración de la materia solo les voy a decir chiquitito qué se trata una compañía minera y por qué está relacionado con esto. Solo a modo de introducción porque ya lo vamos a ver después, pero en el derecho minero, si van dos personas, por ejemplo, a la dirección de minería y solicitan una concesión, se va a entender que queda constituido entre ellos una compañía minera o una sociedad minera. ¿Por qué? Porque en el derecho minero no existe el condominio. ¿Por qué no existe el condominio? Porque la idea de condominio trae aparejado el principio de divisibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vimos en reales el condominio, cuando estudiamos ese derecho, o sea, esa propiedad, vimos que cualquiera de los condóminos, por ejemplo, si no estaba de acuerdo, podía pedir que ya no existiera más el condominio. Y acá, como les dije anteriormente, uno de los principios del derecho minero es que perdure en el tiempo y que sea, digamos, un todo homogéneo que pueda administrarse durante bastantes años seguidos. Entonces, como la idea del condominio trae aparejado el principio de divisibilidad, lo que tiende el derecho minero es a la indivisibilidad. Por eso, en nuestro derecho no existe el condominio respecto a la minería. Lo mismo que si, por ejemplo, si mi hermano y yo adquiriésemos una mina, o sea, la propiedad minera por sucesión, que eso se puede hacer, nosotros no vamos a ser condóminos de esa mina. Vamos a constituir entre nosotros dos una compañía minera o una sociedad minera, que se dice, o sea, se llama igual, compañía o sociedad es lo mismo. ¿Por qué no existe el condominio en minería? Bueno, eso a modo de introducción. Ahora solamente tengan en cuenta que está prohibida la división material de las minas, tanto con relación a sus dueños como respecto de terceros. Y la excepción a este principio de indivisibilidad estaría contemplado en el artículo 15 del Código de Minería. Este artículo que nos dice, si las minas constan de dos o más pertenencias, la autoridad va a permitir que a solicitud de una de las partes se haga la separación. Es decir, si yo quiero efectuar la división de las pertenencias que yo tengo, voy a tener que presentar una solicitud. Y la autoridad minera va a aceptarme o no esta solicitud para separar la mina, las pertenencias, digamos, previo informe de perito.
y que va a fijarse el perito que esta separación no resulte dificultosa para la explotación independiente de cada una de estas pertenencias. Por eso acá dice que las partes no pueden por sí mismas proceder a la división, deben ante todo presentar una solicitud, la autoridad previo informe de perito resuelve la solicitud accediendo o denegando el pedido. Este principio de utilidad pública es muy importante porque nos va a servir para estudiar después las servidumbres. Quiere decir que la explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos consiguientes revisten el carácter de utilidad pública. La utilidad pública se supone en todo lo relativo al espacio comprendido dentro del perímetro de la concesión. Y la utilidad pública se establece fuera de ese perímetro, probando ante la autoridad competente minera la utilidad inmediata que resulta a la explotación. Es decir, yo les voy a explicar la utilidad pública desde el punto de vista de la servidumbre. Primero, ¿qué significa utilidad pública? Que es de interés público, es decir, que le interesa al Estado que se desarrolle la industria minera en beneficio de todos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la servidumbre minera quiere decir que yo como concesionaria voy a efectuar trabajos mineros y voy a tener que, por ejemplo, efectuar, no sé, depósitos, voy a tener que pasar maquinarias, hacer caminos, etc. Todo esto lo voy a hacer sobre la propiedad superficial, que la propiedad superficial lo más probable es que sea de otra persona. La otra persona, que es el propietario superficial, tiene que soportar estas servidumbres, es decir, él bajo ningún concepto se puede negar a la constitución de la servidumbre. Vamos a ver igual que la servidumbre se puede realizar si yo previamente indemnicé al propietario superficial. Pero yo como concesionaria no tengo que probar nada, es decir, la ley ya establece que la industria minera es de utilidad pública y subordina el suelo a la industria minera. Por eso el propietario superficiario tiene que soportar la servidumbre. Y después cuando dice que la utilidad pública se establece fuera de ese perímetro, también se los voy a explicar con la servidumbre. La servidumbre, por ejemplo, la servidumbre se debe constituir dentro del perímetro de la concesión. Entonces, por ejemplo, esta es mi concesión. Yo la servidumbre la voy a hacer dentro de ese perímetro. Si yo lo quiero hacer fuera de ese perímetro, tengo que probar la utilidad pública. Es decir, le tengo que decir al Estado, mira, no puedo constituir la servidumbre dentro del perímetro porque tengo, no sé, el pozo en otro lado y no puedo pasar y la única manera de pasar es por acá. Es decir, que yo fuera del perímetro de la concesión tengo que probar a la autoridad competente la utilidad inmediata que resulta a la explotación. En fin, que esos actos sean de utilidad pública significa que son considerados de interés público. Y por lo tanto, otra cuestión donde se podría explicar esta utilidad pública es que se otorgan ciertos privilegios a los concesionarios o también al propietario de la superficie. Es decir, yo como concesionaria puedo exigir la venta del terreno superficial. Eso igual lo vamos a ver en la parte también de servidumbre. Bueno, eso respecto a la utilidad pública. Y hay que relacionar también este principio de utilidad pública con el principio anterior de que las minas solo pueden ser expropiadas por causa de utilidad pública de un orden superior a la razón del privilegio que acuerda el artículo 13 del Código Minero. Respecto al carácter de inexpropiable, el artículo 16 dice que las minas solo pueden ser expropiadas por causas de utilidad pública en un orden superior a la razón del privilegio que les acuerda el artículo 13. O sea, quiere decir que el Estado solo va a poder expropiar las minas cuando su causa de utilidad pública sea superior a la causa de utilidad pública que establece el artículo 13 del Código de Minería.
La ley minera deja librada a la apreciación judicial la determinación del orden de prioridad de las utilidades públicas. O sea, va a ser el juez quien va a establecer cuál es el rango o la que tenga la mayor utilidad pública. Por ejemplo, si tiene que expropiar una mina para construir un dique, ahí el juez va a ver cuál es de mayor utilidad pública y si la va a poder expropiar o no.